Bienvenidos una vez más a la historia desde adentro. Entre las muchas interrogantes planteadas por el hombre a lo largo de los siglos, una de las más universales es ¿cómo es Dios? Después de todo, pocos hombres han clamado alguna vez hablar directamente con Él y menos todavía han clamado verlo. Entonces, ¿cómo sabríamos cómo es Dios? Muchos reconocen la existencia de Dios, pero sin oír su voz o ver su cara. Muchos simplemente lo ven como una fuerza misteriosa y desconocida. Pero, ¿y si Dios quiere que lo conozcamos? ¿Y si lo quisiera, qué le gustaría que sepamos de Él? Si alguna vez te has planteado estas interrogantes, tengo buenas noticias para ti. De hecho, Dios quiere que lo conozcas y se ha manifestado a través de una persona que nació hace más de 2000 años. Esta persona vivió una vida perfecta y nos enseñó que es mejor dar que recibir. Nos mostró cómo es Dios. Su nombre es Jesús. Acompáñanos ahora mientras escuchamos nuestro episodio final titulado Jesús es Dios, basado en los eventos y gente que se encuentran en la Biblia, la palabra de Dios. Nosotros habíamos estado viajando juntos durante 3 años aproximadamente y estábamos en camino a Jerusalén una última vez. Temprano en la mañana había apartado a mis discípulos para advertirles sobre lo que sucedería cuando llegáramos a la ciudad. Ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ahora, espera un momento, Jesús. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen. Para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Ellos estaban sorprendidos, por supuesto. Ellos comprendían completamente el impacto de lo que les estaba diciendo, pero comprendían que estaba profetizando mi propia muerte. Pero el día siguiente el sol brillaba intensamente. Los hombres estaban todos con el mejor humor, y para la hora tercera, podíamos ver las puertas de la ciudad. Al principio era solo unos pocos, pero momentos después había cientos de personas delante de nosotros, caminando con rapidez. De nuevo los discípulos estaban sorprendidos. ¡Jesús! ¿Qué está pasando? ¿Por qué toda esta gente está saliendo de la ciudad? Para vernos. ¿Cómo? Dije, ellos salieron para vernos. ¡Hosana! ¡Bendito! ¡Hosana! ¡Bendito es el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana! Este fue un momento glorioso que había sido anunciado muchas generaciones antes. El momento en que la ciudad de Jerusalén saldría a recibir su próximo rey, montado en un burro. Pero el momento pasó y seguimos nuestro camino a la ciudad, donde la recepción no sería tan amistosa. Jesús, ¿puedo hacer una observación? Sí, Tomás. Los funcionarios del templo parecen estar ofendidos por tu presencia. ¿Lo notaste? Lo noté, Tomás. ¿Lo notaste? Bueno, esos son los hombres que profetizaste que te arrestarían y todavía los retas abiertamente cuando ellos te preguntan acerca de tu autoridad para... Sí, estos hombres están siempre preocupados por la autoridad. Tal vez deberíamos abordar su preocupación. ¿Qué piensas tú, Tomás? Yo... Muy bien, entonces está resuelto. Hermanos, doctores, ¿puedo contarles una historia? ¿Qué les parece?
había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió: «Hijo, ve a trabajar hoy al viñedo». «No quiero», contestó, pero después cambió de idea y fue. Jesús, ¿qué estás haciendo? Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó: «Sí, señor, yo voy», pero no fue. Jesús, esta es una mala idea. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? Fue el primero. Sí, el primero. El primero fue. Les digo la verdad, los recaudadores de impuestos y las prostitutas entrarán primero que ustedes al reino de Dios. Blasfemia, blasfemia. Dios, ¿qué es esto? Jesús, necesitamos salir de aquí. Coincido con Tomás, Jesús. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó a sus siervos a los inquilinos para recoger su fruto. Los inquilinos agarraron a sus siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después les envió a otros siervos, en mayor número que la primera vez, y también los maltrataron. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: «A mi hijo sí lo respetarán». Pero cuando los inquilinos vieron al hijo, se dijeron unos a otros: «Este es el heredero. Vamos, matémosle para quedarnos con su herencia». Así que lo agarraron, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos inquilinos? Yo había pasado 3 años enseñándole a mis discípulos que Dios es amor, que Él es rico en misericordia y rápido para perdonar. Yo les había enseñado que Él es todopoderoso, sabe todas las cosas y está en todas partes. Pero no debemos olvidar que aunque Dios es paciente, también es un Dios de justicia, y vendrá un tiempo cuando su paciencia se acabará. Ellos no lo entendieron en el momento, pero la historia acerca del terrateniente y su viñedo estaban a punto de hacerse realidad. Los oficiales del templo, esos autojustificados hombres que ocupaban el santo viñedo de Dios, habían endurecido sus corazones hacia él, y sus mensajeros estaban preparándose para arrestar a su ungido. Mis hijos, estaré con ustedes por poco tiempo. Me buscarán, se los digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿Y a dónde vas, Señor? A donde yo voy, ustedes no pueden seguirme ahora, pero me seguirán más tarde. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Voy allá a prepararles un lugar. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, también conocieran a mi Padre. Desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre, y con eso es suficiente para nosotros. Pero, Felipe, tanto tiempo llevo entre ustedes, ¿y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entre las cosas que Jesús quería enseñar a sus discípulos antes de su muerte,
era que entendiese quién es Dios y cuánto los amó. Piensa en esto. Jesús les enseñó docenas de historias acerca de Dios y su reino, que juntas dibujaban un cuadro hermoso del que todo lo sabe, del Dios Todopoderoso, el que está en todas partes, el Dios misericordioso, el Padre amoroso. Y además está Jesús mismo, el Hijo del Hombre, la luz del mundo, quien es descrito en la Biblia como la imagen del Dios invisible y la imagen fiel de lo que Dios es. Si tú quieres saber cómo es Dios, necesitas mirar a Jesús. Jesús es también nuestro Salvador. Él es el Cordero sacrificial de Dios, ofrecido como sacrificio por nuestros pecados, porque Dios nos ama a ti y a mí con amor eterno. Pero nuestros pecados nos han separado de Él. Él es justo y santo, y ha hecho un camino para que nuestros pecados sean perdonados. Este camino es a través de Jesucristo, la palabra viva de Dios y el Cordero del sacrificio. Jesús murió por nuestros pecados. Él resucitó de los muertos y hoy está vivo. Él tiene el poder para entrar en nuestras vidas, perdonar nuestros pecados y darnos la salvación eterna. El perdón de los pecados y la vida eterna son regalos gratuitos de Dios. Nosotros no podemos ganarlo, lo recibimos como un regalo. Y para recibir el perdón y la vida eterna, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, poner nuestra fe y confianza en Jesús y recibirlo en nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador. Voy a hacer una breve oración a Dios. Escúchala y luego, cuando haya orado, te guiaré para que hagas la misma oración. Querido Padre, sé que soy pecador. Creo que Jesús murió por mis pecados y que resucitó de entre los muertos y hoy está vivo. Me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe y confianza en Jesús para que sea mi Salvador y me perdone. Recibo a Jesús como Salvador y Señor y a partir de hoy le seguiré. Gracias, Señor Jesús, por amarme y por entrar en mi vida. Amén. Ahora repite en voz alta esta oración después de mí. Lo haremos una porción a la vez con todo nuestro corazón para Dios. Querido Padre, sé que soy pecador. Creo que Jesús murió por mis pecados y resucitó de entre los muertos y hoy está vivo. Me arrepiento de mis pecados. Pongo mi fe y confianza en Jesús para que sea mi Salvador y me perdone. Recibo a Jesús como Salvador y Señor y a partir de hoy le seguiré. Gracias, Señor Jesús, por amarme y por entrar a mi vida. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Gracias por escuchar este drama sobre cómo es Dios. Ahora tenemos algunas preguntas que algunos de nuestros oyentes han hecho sobre lo que acabamos de escuchar. Hay millones de personas en el mundo. ¿Sabe Dios en realidad quién soy yo? Así es. Dios realmente sabe quién eres, sabe dónde vives. Él sabe todo sobre ti porque Él lo sabe todo. ¿Cómo puede Dios saber todo? ¿Eso significa que Él incluso sabe lo que estoy pensando? Sí, Dios conoce todo, incluyendo tus pensamientos. Su palabra nos dice: Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia percibes mis pensamientos. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. El Salmo 139, versículos 1 al 4. Dios no está limitado como tú y como yo. Él lo sabe todo. Y para mí este es un pensamiento reconfortante. Hay muchísimas cosas que tú y yo no conocemos. No sabemos el futuro, por ejemplo, pero podemos confiar en aquel que sabe lo que nos espera en el futuro. ¿Cómo puede Dios estar aquí con nosotros y al mismo tiempo estar con otras personas en varias partes del mundo?
Esa es una muy buena pregunta y plantea un punto difícil de entender algunas veces. La verdad es que Dios está presente en todas partes. Él no está limitado por el tiempo ni el espacio. Por eso su palabra dice: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿Dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Salmo 139, versículos 7 y 8. ¿Puede Dios hacer cualquier cosa? La palabra de Dios dice: Ah, Señor, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra, y para ti no hay nada imposible. Jeremías 32, versículo 17. Dios tiene todo el poder. Esta es una verdad reconfortante para ti y para mí. Hay muchísimas cosas que nosotros no podemos hacer, pero podemos confiar en aquel que tiene todo el poder. Y así es, Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa porque es todopoderoso. ¿Nos ayudará Dios con nuestros problemas? Sí, Dios nos ayudará. Él nos ama y quiere que vayamos a Él con nuestros problemas. Su palabra dice: llamarás y el Señor te responderá, pedirás ayuda y Él te dirá: aquí estoy. Isaías 58, versículo 9. Él ayuda a las aves que están en el aire y a los animales del bosque, y ciertamente nos ayudará también a nosotros. ¿Por qué a veces Dios parece tan distante y lejos de mí? Quizá algunas veces tu mente y tus pensamientos se alejan de Dios. A veces podemos estar tan atrapados en tratar de seguir nuestro propio camino que nos olvidamos de Él. Cuando eso sucede, debemos acercarnos en oración y hablar con Él. Su palabra dice: el Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. Salmo 145, versículo 18. Dice otra vez: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. En Santiago 4, versículo 8. Lo mejor que una persona puede hacer es confiar en Jesús como su Salvador personal y comprometerse a seguirlo. Dios dijo: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hebreos 13, versículo 5. ¿Realmente Dios creó todo? Sí, Dios tiene todo el poder. Él hizo la tierra y todo lo que hay en ella. Él hizo los cielos, el sol, la luna y las estrellas. Su palabra dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. Él es nuestro creador. Su palabra dice: reconozcan que Él es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Salmo 100, versículo 3. Si el pecado nos separa de Dios, ¿cómo podemos conocerlo y estar cerca de Él? El pecado nos separa de Dios, se convierte como en una barrera entre Dios y nosotros. Pero debido a su amor por nosotros, Dios crea una forma para derribar esa barrera, y es a través de su Hijo Jesús, que vino a la tierra y vivió una vida perfecta, murió en la cruz por nuestros pecados y también abrió el camino para que podamos acercarnos a Dios y estar cerca de Él. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. ¿Cómo puede Dios perdonar mis pecados? Dios te ama, y por la muerte de Jesús en la cruz, Él puede perdonar tus pecados. Su palabra dice que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. ¿Perdonará Dios los grandes pecados? La palabra de Dios dice: vamos, razonemos juntos, dice el Señor. Aunque tus pecados sean como la escarlata, serán blancos como la nieve. Aunque son rojos como el carmesí, serán como la lana. Dios perdonará todos los pecados. ¿Cuántas veces me perdonará Dios? El perdón de Dios no tiene límites. En otras palabras, Él siempre nos perdonará si se lo pedimos. Sin embargo, no debemos pecar solo porque sabemos que Él nos perdonará. Debemos tratar de vivir sin pecar y cuando pequemos, acercarnos a Él y pedirle perdón. ¿Cómo puedo conocer a Dios como mi Padre Celestial? Al confiar en Jesús como tu Salvador y comprometerte a seguirlo. ¿Realmente Dios quiere que lo conozcamos? Si es así, ¿por qué? Sí, Dios quiere que lo conozcamos. Él quiere que lo conozcamos porque nos hizo y nos ama, y por eso somos especiales para Él. ¿Me ama Dios?
Así es, Dios te ama. Su palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Esto significa que Dios ama a todas las personas en el mundo, y esto te incluye a ti. No importa quién eres, no importa dónde vives, Dios te ama. ¿Cómo se nos ha revelado Dios? Dios se dio a conocer a través de Jesús. Jesús vino a la tierra para mostrarnos cómo es Dios, y Él mismo nos dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, versículo 9. Pero nunca he visto a Jesús. ¿Cómo puedo saber de Él? Aprendemos sobre Jesús a través de la palabra de Dios. Él nos dio ese libro para ayudarnos a conocer a Jesús. A través de él aprendemos que Jesús amó a cada persona. Él les dijo, vengan a mí ustedes que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Mateo 11, versículo 28. ¿Quién es Jesús exactamente? Jesús es el Hijo eterno de Dios, que vino desde el cielo a la tierra para ser nuestro Salvador. Él vivió una vida perfecta y luego murió por nuestros pecados. Se levantó de entre los muertos y está vivo para siempre. ¿Eso significa que Jesús está vivo hoy? Si es así, ¿dónde está? Así es, Jesús está vivo hoy. Él está en el cielo con el Padre y un día regresará a esta tierra. En este momento, Él está aquí con nosotros a través de su Espíritu Santo. ¿Cómo puedo conocer a Dios personalmente? Conoces a Dios al confiar en Jesús como tu Salvador. Cree en lo que Jesús hizo por ti al morir en la cruz. Él derramó su sangre para limpiarte de todos tus pecados, presentes y futuros. Pero también fue sepultado y resucitó al tercer día. Por eso venció a la muerte. Así que coloca tu fe y tu confianza en Jesús y recíbelo en tu vida como tu Salvador. Por eso dice la Escritura, todo el que cree en Él tiene vida eterna. Si desea más información de cómo aceptar a Jesús como su Salvador personal, o si desea aprender cómo aplicar las enseñanzas bíblicas en su vida cotidiana, comuníquese con nosotros a Cristo para el Mundo, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos de América. Repito, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos de América. También puede llamar al teléfono 1919-460-3797. Repito, 1919-460-3797. O puede enviarnos un correo electrónico a cristoparaelmundo@transmundial.org. cristoparaelmundo@transmundial.org. Escriba o llámenos. Le enviaremos gratis el librito titulado ¿Cómo es Dios? Le ayudará en su crecimiento espiritual.